Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar el tema con respecto a la comparación de amortización y fondos de amortización. Presenta la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas en la licenciatura de Contaduría Pública. Presenta su servidor Víctor Hugo Ramírez Flores del primer año, Grupo A, turno vespertino. Bien, como lo vieron anteriormente, hoy vamos a ver el tema de la comparación de amortización y fondos de amortización. ¿Qué tienen en común este tipo de tablas? ¿Cuáles son algunas de sus ventajas? Algunos conceptos y sobre todo veremos algunos problemas para concluir con este video y sobre todo para que entiendan la comparación que hay entre estos dos. Aparte de que los dos determinan y nos sirven para situaciones financieras en alguna empresa, pues también tienen como objetivo el que nos salgan de forma correcta las cosas y no solamente estemos realizando las cosas de mala manera. Bien, antes de continuar con esto, pues vamos a saber cuál es la comparación entre estos dos tipos de tablas. La que les puedo dar a entender es que la tabla de amortización se encarga principalmente de que el valor es de las deudas principalmente. Si es un préstamo, pues de que termines de pagar de forma correcta para que dicho monto llegue a cero y quede saldado en el aspecto con el prestamista, con el banco, con la persona con la que te hayas ido a endeudar o a pedir dicho préstamo. Y la de fondo de amortización principalmente sirve para si eres inversionista o vas a tomar una decisión con respecto a la empresa, pues puedas prever o decir que si es de forma correcta, de forma incorrecta, si hay que esperar, hay que hacer de una vez ya dichos pagos, dichos periodos y pues obtiene un beneficio de dicho interés que se esté realizando. Veremos algunos ejemplos más adelante con los cuales se espera entender cada uno de estos problemas y pues se tenga una respuesta correcta. Los problemas que se vayan a ocupar el día de hoy los pueden encontrar en el libro de Alfredo Díaz Mata, de Matemáticas Financieras. Bien, continuemos. La definición de amortización. La amortización se refiere al proceso de distribuir y registrar el gasto de un activo a lo largo de su vida útil en los libros contables de una organización. Eso que nos quiere dar a entender que, como lo mencioné anteriormente, la amortización solamente se encarga de la distribución y el registro de operaciones o el gasto a lo largo de la vida útil. La vida útil, como ya lo mencioné, pues es el periodo por el cual se tarda en completar algunas situaciones o viceversa. Principalmente son los gastos o las distribuciones de este tipo de organizaciones, con la cual pues lo que se busca obtener pues es este beneficio y no pérdida, y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos lo que es el proceso de distribución y registro de la definición de amortización, pues hay que entender la otra parte, que la amortización es un procedimiento gradualmente de una deuda a través de pagos regulares, mientras que los fondos de amortización son una cuenta separada, donde guardan fondos para pagar una deuda en el futuro. En este caso, pues los fondos de amortización lo que nos sirven, como lo menciona su nombre, pues es guardar dinero para que en un futuro se pueda realizar si es que llega a haber deuda y sobre todo pues sirva de forma eficiente al momento de la elaboración de cada presunto tema o de cada presunta elaboración del activo. Así también, pues la amortización de un préstamo se refiere al proceso de pagar préstamo a lo largo del tiempo mediante pagos regulares que incluyen una parte principal de los intereses. En cada pago se aplica una parte del pago
y en una parte el interés, lo que reduce el saldo del préstamo. Y luego con el tiempo la cantidad de intereses que pagan disminuye y la cantidad del principal lo aumenta, lo que acelera la amortización. Eso nos quiere dar a entender que en cada pago, eh, aparte de que se reduce el saldo del préstamo, pues también se va a disminuir la cantidad principal o lo que aumenta la amortización. En este caso la amortización, aparte de que se registra el procedimiento del registro de la deuda que se tiene, pues también se puede obtener un tipo de ganancia, pero esa es con la de fondos de amortización, porque la de amortización solamente nos sirve para entender que hay pérdidas porque se está haciendo un pago por el préstamo, etcétera, etcétera. Más bien, en cambio, cuando estamos hablando de los fondos de amortización, estamos hablando de que un fondo de amortización se refiere a el hecho de guardar dinero o fondo para una deuda en el futuro, o principalmente por si se desea invertir. Algunas veces ese dicho dinero pues te ayuda a que la situación no empeore y salga de la mejor manera posible. Bien, entonces una vez ya definida la amortización como tal, entonces podemos dar una definición y una comparación entre ellos. La comparación de entre ellos es el capital y sobre todo la toma de decisiones. El capital en lugar de que te ayude a reducir, aumenta. Y en el otro, en lugar de que te ayude a aumentar, te va a reducir porque debes dicho dinero. Entonces, como las dos son procesos, son recursos, son montos, cuotas, y sobre todo se ocupa tanto un valor futuro como un valor presente, pues es importante saber cómo se va a ocupar cada uno de estos. ¿Cuál es la finalidad de cada procedimiento? ¿Se va a obtener pérdida? ¿Se va a obtener ganancia? ¿Son buenos? ¿Son malos? Eso es la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la importancia o la comparación entre la amortización y los fondos de amortización? Como tal, aquí solo menciona que en una guarda los fondos para las deudas, pero el otro reduce principalmente la deuda de nuestros pagos. Entonces, como tal, la única diferencia que hay entre ellos, o la comparación, como les menciono, es que nos ayudan a la toma de decisiones, ya que en una nos muestra tanto la pérdida como podría haber, en el otro nos muestra la ganancia. Y como los dos van de la mano, pues principalmente la amortización que se calcule, pues puede ser beneficiosa para el momento de la solución de problemas o para el momento de la solución de las situaciones que uno cree que pues, no pueden llegar a afectar, pero sí terminan afectando. Así que hay que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones y ver si las cosas salen de forma correcta o salen de forma incorrecta, ¿no? Bien, una vez ya entendidas estas introducciones de la amortización y los fondos de amortización, hay que pasar a conocer un poco más a fondo de este tema, para que quede un poco claro y a lo mejor con los ejercicios o los ejemplos, pues queda ya detallada bien esta información y se entiende la idea de este procedimiento o este tema. Bien. Como lo mencioné, su comparación solamente es que una es el préstamo a lo largo del tiempo, que es, o sea, que es principalmente el proceso a pagar el préstamo de la deuda. Y el otro es el que nos ayuda a guardar dinero para que si hay una deuda, pues se llegue a pagar. Esa es la única diferencia. Si los comparamos, pues los dos son positivos para el aspecto contable y la toma de decisiones, papá.
Los métodos de administración. Los métodos de amortización, ¿cuáles son? Son los siguientes. El método lineal. Esto ya lo vimos anteriormente, el cual pues es un activo de manera uniforme a lo largo de su vida, el cual proporciona una cantidad constante de depreciación año tras año. Cuando nos referimos a esto, al método lineal, pues por lógica, es una parte solamente la cual pues es asignada, que se tiene que depreciar sí o sí, y se tiene que cargar o abonar respectivamente lo que le corresponde en contabilidad. En este caso, como es una depreciación, pues obviamente va a abonar y va a ser año tras año, a tal punto que su valor llega a cero de la maquinaria, mobiliario, el equipo de cómputo, etcétera. El transporte, principalmente eso, como lo menciono, es en los activos fijos, el método lineal en el que se ocupa. Hay otro método que es el de acelerada, pero primero vamos a ver este, método de saldos decrecientes. Este que nos quiere dar a entender. Asigna más depreciación en algunos años, en los primeros años principalmente, y menos en los últimos. O sea, esto nos quiere dar a entender que es el de la acelerada, que si tú decides depreciar un poco más de cantidad sin respetar a la ley, lo puedes hacer, pero siempre y cuando al momento de que estés comprobando con la ley, pues lo debes de hacer de la forma correcta, como lo está estipulando la ley de ingresos, la ley de ingresos sobre la renta, la LIESR, como lo menciona su artículo 34. Bueno, así también el método de depreciación nos menciona que debe de ir perdiendo sí o sí tiempo, o sea, debe de ir perdiendo valor sí o sí a lo largo del tiempo, como lo menciona aquí su concepto, que tiene que ser un saldo decreciente. Sí o sí, la amortización, lo que ocurre con la amortización es que te va a hacer perder valor y no te va a hacer ganar valor, a no ser que sea una tabla de fondo de amortización en la cual pues estés ahorrando dinero para pagar una futura deuda, o viceversa, a lo mejor estás ahorrando dinero para después invertirlo y hacer crecer tu negocio o la empresa en la que estás laborando. Principalmente sirve para los dos y sirve para la toma de decisiones principales de un contador. El método de porcentaje constante, el cual menciona que este método aplica un porcentaje constante al valor activo cada año. Lo que resulta una depreciación acelerada al principio y una disminución global en los posteriores años. Esto aquí nos quiere dar a entender que cada depreciación acelerada y disminución gradual pues va a hacer que las cosas, pues en el caso del activo, pues pierdan porcentaje de acuerdo a la ley de ingresos sobre la ley de impuestos sobre la ley de impuestos sobre la renta, que te asigna el 10%, el 20%, 35%, 5%, 10%, principalmente se suele restar en el aspecto contable, ya que pues cada objeto pues tiene que ir perdiendo un valor de tal forma que pues se vea un poco afectado. Entonces hay que entender que por modo lineal es la distribución a lo largo de 10, 20 años, el hecho de cómo va a ir perdiendo valor, pero proporcionalmente. Si va perdiendo de a 10,000, pues debe de perder de a 10,000 hasta que queda cero. Lo mismo va a pasar con el saldo decreciente. En este caso, como es el acelerado, pues debe mostrar una parte. Si al principio quieres depreciar 50,000 y después deprecias de a 10,000, de tal forma que te hayas apurado para depreciar fácilmente esa máquina y los impuestos no sean tan elevados, pues es una forma más elevada o efectiva. Y el método de porcentaje constante, pues como lo menciona su nombre, pues debe de ser constante, ¿no?
O sea, no puede estar bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Nomás porque tú crees que es más conveniente así. O sea, no debe de mantenerse constante. Si va bajando a 10,000, pues debe de bajar a 10,000 parejo hasta que se deprecie a cero. Y si no, y si ocupas el de acelerado, pues un ejemplo, puede bajar a 5,000, luego a 4,000, luego a 3,000, luego a 2,000, luego a 1,000, pero fue de forma constante. De tal forma que a lo mejor cuando llegues ya al sexto, séptimo año, pues a lo mejor ya está en cero. Por haber adelantado los pagos y haberla depreciado de forma un poco más correcta para evitar pagar los impuestos. Que aún así los vas a terminar pagando, pero es una manera más efectiva de ahorrarte los impuestos a muy temprana edad, por así decirlo. Estos son los 3 métodos que vamos a ocupar con respecto a la amortización. A continuación pues, se verán algunos ejemplos, algunas recomendaciones, de las cuales pues espero que se entienda la situación en la que estamos explicando en este momento, ya que pues como lo mencioné, pues es importante que se entienda lo que es el método lineal, el método acelerado y sobre todo el método constante. Esos 3 tipos de métodos pues, son los que más se suelen ocupar en este tipo de amortizaciones y que tienen como objetivo pues, que las cosas marchen bien y que no te veas en la necesidad de que pues, las cosas se vean un poco afectadas. Bien, para continuar en la siguiente, vamos a ver la importancia de la amortización, pero en la contabilidad. Como mencioné, la amortización se suele ocupar principalmente en la contaduría pública, pero vamos a ver qué importancia tiene la conta. Primero que todo es el registro de los precios de activos. La amortización permite un seguimiento adecuado al valor y la depreciación de los activos con registros contables de una empresa. Como lo mencioné, el registro de los precios es importante ya que pues a ese precio al que se le está depreciando anualmente cada cantidad, de tal forma que pues tiene que llegar a cero y los impuestos pues no deben de ver afectados. Así también este tipo de la depreciación, aparte de que vas a ir recuperando ese valor a lo largo del tiempo, o sea, vas a perder dinero al principio, pero lo vas a ir recuperando poco a poco. O sea, no vas a recuperar todo de a golpe, pero sí lo vas a ir recuperando poco a poco. Es el chiste de la depreciación, pero principalmente en la amortización, pues ese debe de ser uno de los puntos pilares. El registro importante de los precios de activo, el cálculo correcto de impuestos, el cual en este cálculo se refiere a que la amortización influye en el cálculo y la determinación de los impuestos corporativos, lo que puede tener un impacto significativo en la rentabilidad de los impuestos de una empresa. Esto que no quiere dar a entender que influye en la determinación de nuestros impuestos. Obviamente, si una máquina nueva va a valer más o va a cargar más impuestos que una máquina que lleva más de 5 años trabajando al mismo. Es por ello que muchas personas suelen tratar de evitar estos tipos de impuestos, ya que son ciertamente cantidades muy elevadas al principio, pero después terminan siendo unas cantidades un poco insignificantes. Es el cálculo correcto de los impuestos. O sea, saber que si esta máquina es nueva, por lógica, sí o sí, le debo de poner el impuesto que le corresponde y la depreciación que le corresponde también. Si quiero que las cosas salgan de forma correcta, obviamente. Así también pues deben de palmar de la forma en la cual pues tienen que encajar tanto las situaciones como los efectos, ¿no? O sea, no puedes regalar una o dos cosas sin mostrar algún tipo de interés porque las cosas te funcionen de forma correcta, ¿no? Información financiera precisa, esto que quiere darnos a entender que pues la amortización en los estados financieros proporciona una visión más clara
de los activos y su valor en el futuro, lo que permite tomar decisiones informadas. Esto que nos quiere dar a entender que siempre y cuando hagas bien tus tablas de amortización en la contaduría pública, puedes dar cuenta de forma precisa si hay pérdida o ganancia. Así también, a lo largo del tiempo, pues decides si continuar de tal forma que el dinero te rinda o no te rinda. Ese es el gran efecto de la importancia de la contabilidad. Que tengas un motivo por el cual decides hacer las cosas y no salgan de forma negativa. Como lo mencioné, pues es importante que lo que permite tomar lo que permite tomar las decisiones pues siempre debe de ser el contador. O sea, el contador siempre debe de decir con firmeza que si esto es así, se debe de hacer así y no hay cambio. No hay cambio en el aspecto de querer cambiar porque no salió la cosa como uno pensaba o uno cuadraba. Así deben de ser las situaciones y cada uno de estos respectivos cálculos. Bien, una vez entendido lo que es la importancia de la amortización de la contabilidad, que ya entendimos que por registro preciso de activos, pues es aplicarle correctamente su depreciación a cada artículo del activo, como el 10, 20, 30, 35%, el cálculo correcto de los impuestos, ya que los impuestos son los que se aplican a la entidad económica, y sobre todo que seas preciso al momento de informar sobre cualquier movimiento que tú dudes o veas dudoso. De acuerdo, una vez ya entendido esta parte, pasemos a los fondos de amortización. Los fondos de amortización son reservas, como lo mencioné, creadas para acumular los recursos necesarios y reemplazarlos por activos. En este caso, sus funciones y beneficios de los fondos de amortización nos hablan que los fondos de amortización garantizan que una empresa tenga los recursos financieros necesarios para mantener y reemplazar sus activos en el futuro, lo que mejora la estabilidad y la continuidad del negocio. Esto que nos quiere dar a entender que pues obviamente un fondo de amortización nos va a ayudar principalmente a que si tenemos dinero, o sea, si tenemos acumular principalmente dinero de forma necesaria o de forma en la cual por si se llega a causar cualquier tipo de deuda, pues se tenga dinero de sobra o se tenga un dinero con el cual se pueda responder de forma correcta todo este tipo de situaciones. Así también pues es importante mencionar que pues las funciones de los fondos de amortización y los beneficios pues es que aparte de que te dan estabilidad, pues te ayudan a tomar decisiones de forma más correcta y precisa, y sobre todo que la empresa pues esté en un aspecto sano y no en un aspecto negativo, en la cual hasta te puedes mostrar en el aspecto de casi romper y ya llegar al punto en el que ya no quieres hacer nada. Principalmente esa es la finalidad de las funciones y los beneficios de la amortización, la cual pues, es reemplazar los activos, la estabilidad y continuar el proceso. Y los fondos de amortización pues ayudan a la renovación de los activos, de que si ya se encuentran en malas condiciones el aspecto de maquinaria o mobiliario, pues puedas decidir si se tienen que reemplazar, aunque vuelvas a pagar impuestos un poco elevados. Pero si la máquina ya tiene un poco de antigüedad, pues yo creo que es importante ya nada más apoyar el aspecto de que como la máquina es un poco ya vieja, pues ya no se tiene que aplicar un impuesto tan elevado como lo podría ser una máquina que recién nueva o recién apenas llegada. O sea, como tal, todo esto tiene una finalidad importante, la cual pues se entiende que pues por amortización pues, son las pérdidas en este aspecto. Son pérdidas que uno no desea tener. Pero pues si va a tener pérdidas, pues mínimo que sean unas pérdidas, pero que después vas a obtener beneficios por haber expresado correctamente tu fondo de amortización.
y hacer cuadrar bien tus cuentas, las cuales pues te pueden ayudar en un futuro a saber la elaboración de cada respectivo tema y te ayuden en la elaboración tanto de la renovación de los activos como en la medida de los obsoletos, ayudando a que la continuidad del negocio pues siga de forma correcta y no esté de forma negativa o de forma incorrecta. Continuando con el tema, vamos a ver un ejercicio para ir entendiendo la comparación entre la amortización y el flujo de amortización. Dice lo siguiente: una empresa cementera desea renovar uno de sus hornos. Para ello debe reunir la cantidad de 25 millones en 5 años. Para ello habrá depósitos semestrales en un fondo de amortización. Dicho fondo tiene un rendimiento del 5% anual y se pide calcular los pagos semestrales que se deberán hacer inmediatamente en la tabla de amortización. Pues directamente hacemos la tabla de amortización, la cual menciona que el primer número o el primer mes el saldo es de 0, pero el pago inicial ya fue de 2.177, el cual ya fue calculado. El pago de interés pues es de 54.426 y el resultado es de ese. De tal forma que hasta el mes número 10, o principalmente en el semestre número 10, pues ya se pueda pagar correctamente el saldo final, que son los 25.000, de acuerdo a nuestra tabla de amortización, de fondo de amortización. Este ejercicio está un poco bastante sencillo, nada más fuera calcular el aspecto de la tabla de fondo de amortización, y una vez que ya uno ya tiene elaborado pues dicha tabla, pues es un poco más sencillo el hecho de calcular los $25.000, los 25 millones que se están tramando a lo largo de los 5 años que aquí se menciona. Como se menciona, pues son pagos semestrales y deberán de ser de inmediatos. O sea, aquí nada, por lo que se ve, pues no hubo pérdida, solamente pues está la suma, los pagos iniciales y cómo se fue calculando cada cantidad, de tal forma que se fue llegando a los 25 millones y pues se obtiene este resultado. Como tal, pues este ejercicio estuvo un poco sencillo. Pasamos al siguiente. Ejercicio número 2 dice: dentro de 2 años y medio piensa que cambiar un automóvil. Estimas que te harán falta unos 80.000 pesos, por lo cual decides reunirlos utilizando depósitos mensuales. Si la tasa de interés que ofrece el banco es del 18% anual convertible mensualmente, cada depósito, pues tenemos que el monto son 80.000 pesos, el interés es 0.18 sobre 12, que es igual a 0.015. Tenemos los n periodos, que son 2.5 multiplicado por 12, porque son los 12 del año. Estamos hablando de 30 depósitos. En este caso vamos a dividir el año, 2 años y 2 años y medio. Y para obtener el resultado, pues hay que ocupar la fórmula A dado F. En este caso sería el interés dividido entre 1 más el interés elevado a la n menos 1. A equivale a los 80.000 pesos que se mencionaron en la anterior, aquí que son los que se estiman, multiplicando a 0.015 dividido entre 1 más 0.015 porque fue lo de la división, si no se pondría completamente, elevado a la 30 porque fue lo del cálculo de n, restando a 1. Esto nos da como resultado 2.13114. Esto nos quiere dar a entender que para calcular los depósitos deberán de ser de 2.131.14 pesos cada uno, y después de haber realizado dichos depósitos, pues si los pasamos a la tabla de fondo de amortización, pues nos debe de dar la cantidad que se está esperando que se pague, que son de los 400.000, no, que son de los 80.000 pesos. De acuerdo. Tenemos ahora una deuda en el ejercicio número 3 tenemos una deuda de 400.000 pesos, la cual vence dentro de 5 años. Para su cancelación
se crea un fondo de amortización con pagos semestrales que ganan 44% anual compuesto con semestralmente. ¿De acuerdo? Tenemos el monto, que son los 400,000 pesos. Tenemos el interés, que es de 0.44 dividido entre 2, que nos va a dar 0.022. ¿Por qué entre 2? Pues porque como dice que vence dentro de 5 años y son pagos semestrales, pues se va a tener que hacer sobre 2. Y lo de los 5 pues se multiplica por los 2 porque son semestres. Los 5 años por 2 y son 10 depósitos. Entonces estamos hablando de 10 semestres. En este caso ponemos los 5 años porque son 5 años solamente. Y para calcular el F, tenemos que ocupar la fórmula A dado F multiplicando por el interés porcentual multiplicado por N, que es igual al interés dividido entre 1 más el interés elevado a la N menos 1. Estamos hablando de que A es igual a los 400,000 y 0.022 dividido entre 1 más 0.22 más elevado a la 10 menos 1 nos da como tal 13,957.99. Entonces, eso que nos quiere dar a entender que los depósitos deben de ser de a 13,957.99 cada uno. Estamos hablando de que son de 13,958 pesos aproximadamente cada depósito, para que al final se obtenga un pago en el fondo de amortización, que si lo corroboramos tiene que salir dicho resultado. Ya solamente para concluir, la amortización que termina siendo, pues la amortización es esencial para llevar un registro exacto del valor y la depreciación de los activos en la contabilidad. Los fondos de amortización pues son los fondos de amortización que brindan estabilidad financiera y garantizan que las organizaciones tengan recursos necesarios para reemplazar activos. Y las tomas de decisiones, que pues incluso la amortización y los fondos de amortización los permiten tomar decisiones más informadas y estratégicas. Como tal, los tres son importantes en el aspecto de la contabilidad. La amortización porque es el registro del valor y la depreciación de los activos. Siempre y cuando se tenga una depreciación y un valor de forma que los activos en la conta nos muestren de forma correcta una pérdida o una ganancia, es importante ocupar la depreciación o la amortización pertinente para cada uno de estos respectivos temas. En el aspecto de los fondos de amortización, pues es importante que nos brinden esa confianza y seguridad u organización principalmente de que se pueden reemplazar nuestros activos en el futuro y no va a haber problemas en el aspecto de ir recuperando cada valor de dichos documentos o argumentos. Y que siempre que tomemos una toma de decisión, siempre debe de ser informada. O sea, tenemos que mostrar tanto como la tabla de amortización como la de fondo de efectivo y ver si nos permite tomar una mejor estrategia, si se ve una pérdida, si es una ganancia, y que principalmente pues, que tengan como objetivo el hecho de que las cosas salgan y marchen de forma correcta. Esas son mis conclusiones. Sin otro aspecto, podemos dar a entender entonces que por último las tablas de fondo de amortización son fundamentales para si se desea guardar dinero en el aspecto de la deuda. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que la deuda pues, en algunos momentos, si la empresa se encuentra bien financieramente, pues puede llegar a afrontar dichas deudas o dichos problemas. En el caso contrario, si se llega a tener una pérdida y todavía de eso tienes deuda, pues yo creo que te ves en la necesidad de corregir o buscar una solución inmediata antes de que te lleve a la bancarrota. Para eso son las decisiones informadas, que para mí sinceramente son las más importantes, ya que si no tienes una decisión concreta del tema o el conocimiento como tal, pues es mejor no opinar y hacer que las cosas te salgan de una peor manera, a no ser que lo quieras hacer a propósito. Por si hay algunas dudas y todo ello, espero que se puedan aclarar un poco más adelante.
pero esas son las conclusiones que puedo darles a entender sobre la amortización. Estas son las bibliografías que se ocuparon para la elaboración de este video, de cuáles son las diferencias entre amortización y los fondos de amortización. Aquí faltó agregar el libro de matemáticas financieras que nos acompañó a lo largo de todo este semestre, que fue el de Alfredo Díaz, y ya solamente queda resolver los ejercicios con respecto a amortización y fondo de amortización, la cual nos va a ayudar a terminar de forma correcta a reforzar correctamente este tipo de temas. Antes de dar por terminado el video, me gustaría mostrar alguna parte por si hay alguna duda, que siento que fui muy rápido en el aspecto de los problemas. Aquí ya no fue necesario el hecho de la división del 0.022, ya que como lo mencioné desde un principio, lo estamos haciendo ya directamente aquí, desde la toma del ejercicio 3. Aquí el diagrama de flujo falta un poco más efectivo, un poco más detallado, pero se entiende los pagos que se quieren hacer semestralmente dentro de los 5 años, y como tal lo que se está calculando pues es el valor futuro, porque pues, la anualidad no la tenemos el monto. En este caso el monto pues es el futuro, lo que se va a obtener. Y sobre todo, si tienen alguna duda, aclaración, pues se puede aquí corroborar de una vez. Damos tiempo para que se copie completamente el diagrama de flujo de efectivo. Y así también damos tiempo para que se copie el procedimiento pertinente de cada operación. En este caso, acuérdense que A dado F significa que estamos calculando la amortización de la F. En este caso, como tenemos el monto final, pues estamos calculando que se va a multiplicar por el interés porcentual multiplicado por n periodos, y la fórmula a ocupar pues va a ser el interés dividido entre 1 más el interés elevado a la n menos 1, lo cual A pues en este caso significaría anualidad o amortización de lo que se va a pagar, y pues son los 400,000 que son el valor futuro, igual a 0.022 dividido entre 1 más 0.022 elevado a la 10 menos 1. Esto nos quiere dar a entender que se va a tener que pagar de a 13.957.99 durante 10 periodos para obtener 400,000. Si hacemos una comprobación breve de esta cantidad, pues nos va a dar que son los 13.957.99 por los 10 periodos. Estamos hablando de que vamos a tener cerca de los 439,000, o sea, cerca de la cantidad. Todo con la finalidad de que quede específicamente este tema, sabiendo que pues, la amortización es la que se encarga de la reducción del precio a lo largo de la vida útil, o sea, la depreciación en este caso, y lo que es el fondo de amortización pues es el monto o el dinero que vamos recibiendo o que se desea guardar por si llega a haber una deuda o una pérdida, y pues se puede afrontar de forma correcta y no nos presente ninguna adversidad o consecuencia el hecho de que no esté subido de forma correcta cada situación. Sí, bueno, sin más por el preámbulo, ahora sí me despido con nuestras respectivas conclusiones que ya mencionamos. Siempre que si queremos ser contadores responsables y correspondientes a estos temas, es importante tomar una toma de decisiones y ser directos con lo que se toma y francos.
y sobre todo pues tener buenas estrategias. Las bibliografías y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.